¿Qué tal? ¿Cómo están? Una de las expresiones más hirientes y francamente lacerantes de la cuestión social tiene que ver con las personas que viven en la calle. Desde que existe registro de esta situación, del año 2021 a la fecha, se ha registrado un crecimiento exponencial y alarmante de esta realidad. El Ministerio de Desarrollo Social, en su último censo, da cuenta, censo que en nuestra opinión registra números conservadores, es decir, la realidad es aún mayor y más dramática que lo que expresan las cifras. Pero tomándolos como referencia, este censo da cuenta de un crecimiento del 48% de la población que vive en la calle respecto de los números del año 2021. 48% que se compone de la siguiente manera, un 12% de la gente que vive efectivamente en la calle, y la cifra adquiere esta dimensión del 48% cuando contamos quien duerme en refugios. Desde nuestra opinión, la existencia de esta realidad no responde a factores de orden antropológicos, ni a designios de naturaleza, ni mucho menos a explicaciones de carácter divino. Esto es el producto del modo en que se organiza la sociedad. Cuando queremos analizar esta situación desde un punto de vista crítico, cuando intentamos comprender qué está pasando en el mundo que vivimos, encontramos cientos, decenas, tal vez miles de papers académicos, conferencias internacionales, opiniones políticas que en general reparan en el fenómeno y no en la causa de lo que estamos intentando discutir. Y hay una voz que en general aparece ausente o por lo menos miniaturizada, digamos, en este debate que a nosotros nos importa mucho, que es la voz de los trabajadores, de los que día a día le ponen a esta situación el pienso, el corazón y a veces el cuerpo. Los trabajadores, los técnicos, la gente que desarrolla su vida vinculada a hombres y mujeres que viven en la calle. Hoy vamos a intentar mantener un diálogo abierto, distendido, a distancia, pero entre mates, con trabajadores, con técnicos y trabajadores que desarrollan su actividad desde hace mucho tiempo en los refugios y que naturalmente el ángulo desde el que miran esta realidad es bien diferente que quien la mira desde la exterioridad o desde la contemplación pasiva. Queremos, en primer lugar, agradecerles su tiempo, agradecerles infinitamente la disposición a mantener este diálogo con nosotros, a Laura Pérez y Rafael Rodríguez, dos compañeros que trabajan en esta realidad, ofrecerles la palabra y, si les parece, comenzar por que nos cuenten su propia experiencia, el tiempo que llevan en esto, su vínculo con esta realidad, la especificidad de su tarea. Así que, indistintamente, como ustedes quieran, y de nuevo, muchas gracias por este tiempo y por esta posibilidad de diálogo. Bueno, yo trabajo en el programa desde el 2015, trabajé 2 años como educadora y después pasé a ser coordinadora de un refugio nocturno de varones, hasta el 2021, en donde con los recortes pasé a ser coordinadora de 3 centros en vez de 1, o sea, 3 al precio de 1, hasta hace un par de meses más o menos que renuncié a mi cargo, aunque continúo trabajando en el programa, de vuelta siendo educadora. Bien, bien. Yo estoy desde el 2013, interrumpidamente. En el 2017 es que me voy un tiempo a trabajar en otras experiencias y también un poco por el mercado laboral, me hace como que volver en el 2019 a trabajar en refugio hasta la actualidad, y he trabajado todo este tiempo como educador. Rafael hace un tiempo se recibió sociólogo y Laura es psicóloga, ¿verdad? Sí, soy psicóloga. Dos perspectivas distintas para abordar el problema. ¿Qué podríamos contar rápidamente o a grandes rasgos de la cotidianidad del trabajo en un refugio? Bueno, los refugios donde nosotros trabajamos son nocturnos, como son la gran mayoría. La dinámica arranca a las 6 de la tarde cuando se abren las puertas y entran los usuarios. En general hay una parte en el ingreso donde se controla si vienen con consumo, si traen algún tipo de elemento cortopunzante, ese tipo de cosas. Y después se intenta lo más parecido a una dinámica de una casa, o sea, tomar mate, ver el informativo, se duchan,
se hace alguna tarea de orden o limpieza de los cuartos, hasta el horario de la cena, donde se sirve la cena. Y después, a determinados horarios, ya cerca de las 11, por ejemplo, es ya para irse a acostar, se apaga la tele, se cierra el patio, hora de descanso, digamos, y en la mañana se despierta, se sirve el desayuno y a las 9 de la mañana tienen que estar fuera del centro. Eso como los puntos más cotidianos. Después, fuera de eso, se trabaja en cada uno de ellos con un proceso, dependiendo de la situación de cada uno, ¿no? A veces es tendiente a la autonomía y a veces es cuestiones mucho más básicas, como que asistan a un comedor, reciban atención en salud, dependiendo en cada caso lo que nos vamos pautando. Cuando uno mira el modo en que se informa, sobre todo desde los medios hegemónicos, esta situación, hay como una tendencia a naturalizar. Y entonces, a poco que uno camina por la calle, sobre todo en ciertas horas y en ciertos lugares, uno va esquivando seres humanos que viven en la calle. Y cuando pretende explicar esa realidad, se dice, bueno, se trata de gente que pasó por el sistema carcelario, que tiene un consumo problemático de drogas y alcohol, que tiene un desarraigo familiar. Bueno, estas son explicaciones fenoménicas, ¿verdad? Porque evidentemente que alguien que vive en la calle, algún tipo de estas, o tienen problemas vinculados a patologías vinculadas a la salud mental. Bueno, eso parece evidente, es de perogrullo que se ofrezca eso como explicación, ¿no? ¿A qué se puede atribuir en términos de la experiencia concreta de ustedes este aumento exponencial y sostenido año a año de la población que vive en la calle? Bien, sí, perfecto. Sí, hay una relación conceptual, numérica, entre esas dos situaciones, la situación de calle y todas las situaciones que relataste tú, vínculo con el sistema penal, con el consumo, etcétera, etcétera. Sí, pero el tema es cuál es previo y cuál es post, ¿no? Sí, el tema es que, sí, todas las personas que están en situación de calle se relacionan, tienen un alto relacionamiento con las drogas, etcétera, pero también hay que ver si esto no es consecuencia de la situación de calle o son situaciones previas que determinaron a que las personas quedaran en situación de calle. Capaz que una, que yo me remitiría un poco, que es el tema de la desvinculación familiar, sí puede ser que haya sea más a veces tomado como un causal que como, pero todas las otras hay que ver eso en ese sentido. Después un poco hablando sobre el tema del aumento, es mucho más difícil porque creo que también un poco, hoy en día con Laura estamos hablando acá, representando lo que es el trabajo de las personas en la cotidianidad, pero capaz que esto nosotros en realidad, aparte de intentar brindar una solución, somos una respuesta al fenómeno. Entonces hay que ver las causas, quiénes tendrían que trabajar para poder resolver el problema, porque si hay un tema de salud mental, por más que el refugio lo invite porque me remito a esa palabra, lo invite a que la persona se atienda, vaya a una policlínica, pide un pase, en realidad estamos tratando de atender a la consecuencia, hay que ver qué hizo la causa y quién sería en este caso el responsable un poco. Digo, entonces, ese aumento responde a muchos factores bueno, que hay que, en ese caso, ver desde dónde lo podríamos abordar. No sé si Laura quiere aportar algo. No, agregaría ahí nomás que en relación a la desvinculación familiar también tiene que ver con todo esto, con la falta de respuestas a estas problemáticas, la falta de dispositivos y opciones para que esas familias puedan hacer frente a la situación, que terminan no pudiendo sostener, y es entendible también en muchos casos, porque no tienen cómo, en realidad. Se me ocurre que hay un vínculo indisoluble entre los procesos de la infancia, la desigualdad de origen, la pobreza creciente, digamos, y la situación de calle, ¿no? Así como no se puede disociar esa historicidad personal, seguramente en el pasado de mucha esa gente haya un obrero fabril en un país que no tiene fábricas, haya un trabajador
consecuente, regular, un miembro de la clase obrera, bueno, que producto de la desarticulación y de la aplicación de modelos cada vez más excluyentes, digamos, o concentradores de la riqueza, terminaron esa situación. Y luego todo lo que viene después es como decían ustedes, ¿no? En última instancia termina siendo la expresión de otros fenómenos, ¿no? Como el consumo de drogas, bueno, se decía que 6 de cada 10 personas que duermen en una carcelario. La primera reflexión que se me ocurre frente a esta situación es que esto es la confirmación palmaria del fracaso del sistema carcelario. Es decir, que no consigue reinsertar socialmente a nadie, por el contrario, lo que genera es la reproducción de este ciclo, ¿no? Y ustedes deben trabajar a menudo con personas que viven esta penosísima realidad, ¿no? Sí, sin duda. Incluso, bueno, tenemos compañeras que trabajan en los egresos carcelarios, en otros dispositivos, y cuando vos le preguntás cuáles son las opciones que se ponen arriba de la mesa, son los refugios, no hay otra. Sí, y aparte, por otro lado, un poco capaz que volviendo a la pregunta anterior, nosotros en realidad como refugio, independientemente de que haya otro dispositivo que va a territorio, nosotros recibimos a la población en situación de calle. Tiene que haber, por lo menos en una primera instancia, una voluntad del individuo de acercarse al dispositivo para poder ingresar, por lo menos nuestro vínculo directo con los que trabajamos. Entonces, de por medio, entre que la persona egresa recobra su libertad, en el medio hay varias situaciones o varias escaleras o dificultades que se enfrentan antes de llegar a refugio. Digo, entonces, también en ese sentido es, bueno, una de las posibles causas o de las posibles determinantes es, bueno, poder brindarle a otra población que es totalmente diferente en el sentido de cómo la nombramos, pero sí, bueno, a las personas que salen de la cárcel, bueno, ¿cómo se las puede ayudar para que un gran porcentaje no termine en situación de calle? Digo, pero bueno, antes son personas liberadas y después pasan a ser a personas en situación de calle, y ahí es cuando nosotros lo vemos como parte de nuestro problema. En cuanto al rol educativo, promotor de derechos, en fin, que su labor puede cumplir, yo tengo una impresión, la someto a su juicio crítico, de que hay como una sobrefocalización de la política social. Un programa para esto, otro para esto, otro para esto, otro para esto, y no hay como una visión integral, digamos, ¿no? Una visión que aborde al individuo desde una perspectiva más integral, que repare justamente en el origen de estos fenómenos, hasta en el origen social de las enfermedades, porque en última instancia es ahí donde, en mi opinión, se explica la situación en la que vivimos, ¿no? Además de, obviamente, el cuestionamiento a un modo de hacer o de gestionar la cosa pública que termina reproduciendo el ciclo de la pobreza. Pero existe eso como una realidad fragmentada, digamos, que atiende a la gente en aspectos particulares de su proceso y no una visión integral. ¿Se puede plantear desde este punto de vista? Bueno, no sé qué piensa Rafael al respecto. En realidad, yo personalmente creo que a nivel discursivo y teórico existen muchos programas focales que abordan problemáticas puntuales, pero esa no es la realidad que nosotros tenemos, tanto por los requisitos de ingreso que se les plantean a los usuarios para acceder, como algunos que son inexistentes en la práctica. Entonces, en realidad la población de refugio es bastante heterogénea y vemos de todo nosotros y no tenemos otros espacios a donde derivarlo en función a sus problemáticas, ¿no? Sí, creo que un poco esta forma de distribuirse, por lo menos dentro del programa y la división calle, distribuirse los diferentes dispositivos son respuesta a una forma de encarar una política que después en la práctica, como relataba Laura, es totalmente tan distante de esa forma que terminamos siendo un espacio que capaz que está destinado puntualmente a una población dentro de lo que son los diferentes perfiles de situación de calle, que termina siendo heterogéneo y termina funcionando mirando de espaldas al objetivo.
Ustedes tienen también una perspectiva, por su propio trabajo, multiinstitucional, digamos, ¿no? Tienen una relación de dependencia y a veces de tensión con el Ministerio de Desarrollo Social, al mismo tiempo interviene en su tarea el Ministerio del Interior, cuyo relacionamiento siempre es complejo, por decirlo de alguna manera. También intervienen con prestadores de salud, sobre todo con los vinculados a las adicciones o la salud mental más en general. Esos vínculos son tensos, esos vínculos son de cooperación. ¿Cómo es la dinámica institucional, digamos, o cómo perciben ustedes que podrían ser ese tipo de vínculos en un plano superador? Y en general termina recayendo, o sea, depende mucho el vínculo entre personas con las que te encuentres para generar ese intercambio. Pasa en los refugios, pasa en salud pública, como no hay un planteo de trabajo en conjunto, dependés mucho de quién esté del otro lado, la voluntad que tenga, la importancia que le dé a lo que se quiere lograr, es muy relativo. Uh-huh. Creo que, y también un poco conociendo a los otros compañeros, que la interinstitucionalidad, tanto intraministerial, dentro del programa mismo, nosotros nos vamos conociendo, los trabajadores de todos los refugios que hay, nos vamos conociendo porque la vida nos ha presentado, pero no hay un espacio de decir, el otro compañero que trabaja en el otro refugio, es un tema de levantar el teléfono y ver con quién te encontrás. Lo mismo pasa a la hora de vincularnos con otros ministerios, por decirlo de una forma, como salud pública. Hay ciertas situaciones específicas, es decir, bueno, hay una médica que se aproxima a los dispositivos, pero después a la hora de hacer un trámite, lo que sea, en realidad nosotros lo que hacemos es como que otra persona le gestionara, digo, no tenemos capaz que esa comunicación que tendría que haber, digo, porque en realidad somos parte de una integralidad que está abordando a una persona. Uh-huh. Desde esa perspectiva, los sucesivos cambios de política institucional, tanto los sucesivos gobiernos como los propios cambios en la política rectora, digamos, tanto en el marco legislativo como en el ministerio, modifican la tarea concreta, digamos. Ustedes se enfrentan a esa, a veces, suerte de improvisación política frente a estos temas. De las autoridades me refiero, ¿no? O cómo se puede trasladar eso. Sí, yo diría que permanentemente, sí. En la tarea muchísimo, además, porque es bastante caótico y las normativas cambian todo el tiempo y nuestra tarea también cambia todo el tiempo. Bien. Sí, desde que se inició, capaz que el programa, o un poco desde el comienzo del ministerio, ha cambiado muchísimo, Digo, capaz que nosotros hemos tomado la mitad un poco en base al tiempo, desde la mitad para esta parte que venimos trabajando, capaz que desde el comienzo de la política, pero sí, van cambiando y también van un poco respetando un tipo de modelo que se ha visto que ha fracasado y que se ha reintentado varias veces, se ha recurrido a ayuda internacional, a velar y un poco a observar y a recomendar, y también se ha ido totalmente en opuesto a ello, la práctica, diciendo que se iba a eso. Por ejemplo, el tema de las viviendas, ¿no? Es todo un tema bien complicado, que trasciende un poco lo que es el programa y el ministerio, y bueno, y eso también, independientemente de que no sea una causa, pero ha sido una mala respuesta. Esto que dice Rafael me parece interesante para plantearnos lo siguiente, ¿no? Nosotros vivimos una realidad en donde tenemos casas sin gente, gente sin casa, la imposibilidad de mucha gente de acceder a una vivienda, una especulación inmobiliaria casi imposible incluso al que trabaja acceder a una vivienda medianamente digna. En caso de acceder, uno de los ingresos del núcleo familiar se va casi que enteramente en el pago del alquiler, producto de la ausencia de una política pública de vivienda. Entonces, ¿cómo resuelve quien efectivamente egresa de un refugio? Es decir, quién consigue trabajo, quién reorienta su vida y dice, bueno, el refugio fue, digamos, una transitoriedad,
y ahora quiero resolver mi vida. ¿Hay algún dispositivo que acompañe eso, que acompañe ese proceso de quien, bueno, quiere dejar el refugio y comenzar una vida en términos de emancipación personal, de vivienda? Bueno, no lo sé. Y existen dos proyectos que tienen muy pocos cupos, o sea, hay muy pocas personas que acceden a eso. Hay un proyecto donde puede ser derivado a una pensión, y vos con tu dinero te solventás tus gastos, pero no la vivienda, pero eso es únicamente por 6 meses. Después, a los 6 meses, tenés que irte y resolver. Y después existen las viviendas con apoyo, que se asignan viviendas de a 2 personas, pero son muy pocas. Han abierto capaz en 2 momentos del año y se han asignado muy poquitas. Es decir, Rafael, que quien desarrolla este proceso en un refugio, pretenda egresar y construir una vida diferente, encuentra las mismas dificultades que cuando entró al refugio. Es decir, los problemas que lo llevaron allí están sin resolver. Sí, en realidad, un poco volviendo a lo anterior, hemos vivido como ciertos boom, entre comillas, un poco esto de las dos alternativas que comentaba Laura. En su momento, cuando nos llegan a veces las noticias, las informaciones, es como, bueno, se empieza a implementar con todo y después va perdiendo fuerza. Independientemente de las explicaciones, creo que, tomado con lo anterior, el cambio de gobierno también generó de que se presentara este modelo licitando con privados, los cuales ninguno de los privados presentó voluntad de alquilarle al Ministerio de Desarrollo, o en realidad no se pudo continuar porque los privados no presentaban viviendas en alquiler para que el Ministerio se lo alquilara, o que lo alquilara para personas en situación de calle, y después, bueno, un poco se fue cayendo eso. Lo mismo pasó con las pensiones. Entonces, en realidad, sí, después de que la persona resuelve ciertas dificultades que lo arriman al refugio, una vez que logran sortear, digo, también van a presentarte con nuevas dificultades que lamentablemente van a hacer que la persona vuelva al sistema. El último dato daba cuenta, el dato oficial, de 2.800 y tantas personas censadas, ¿no? Uno supone que esto es bastante mayor. Si pensamos en 3.000 personas, estamos hablando de algo así como 1 de cada 1.000 uruguayos durmiendo en la calle, ¿no? Esto es, a simple vista, terrible. Máximo en un país como el nuestro, las dimensiones del nuestro, en fin. ¿Ustedes imaginan o advierten a partir de la experiencia laboral que este proceso viene creciendo y la tendencia es a que siga creciendo o en fin, o hay algún elemento que pueda contener el crecimiento de este elemento que constituye en barbarie social, ¿verdad? Porque esquivar gente que duerme en la calle es una expresión de la barbarie social. Sí, de hecho, nosotros pensamos que los censos, no solo este último, sino el anterior, no daba los números reales, y que los números son mayores que eso. Y sí, y lo vivimos todos los días, el aumento en la población, sí, sin duda. Y en la medida que no se genere algún cambio, va a seguir así. Sí, un poco desde que se viene relevando, desde comienzos hasta esta parte, digo, nosotros, por más que veamos los números, en realidad estamos anclados a realidad totalmente diferentes a esos números, digo. Nosotros contamos las personas todos los días, no una vez al año. Y eso también hace una diferencia muy grande para digo, y aparte otra cosa es ver cómo comparar esos números, ¿no? Porque también nosotros, desde que entramos a esta parte, hemos crecido, porque crecimos en edad nosotros con muchos de ellos, lamentablemente. Conocemos personas, digo, Laura, capaz que hace 8 años, yo hace 10, conocemos personas de hace 10 años, de hace 8 años, que convivimos en el programa, y eso es complicadísimo también, ¿no?
¿Cómo medir, cómo entender esos números de una perspectiva humana y con qué compararlos? Decía Rafael, y claro, ¿no? Esto corre por mi cuenta, no los compromete, pero alguna vez habría que contar ricos en vez de contar pobres, ¿no? Porque hay una tendencia a saber cuántos pobres hay por metro cuadrado y como si eso fuera un producto de la naturaleza, ¿no? Y en realidad hay otra perspectiva para mirar y colocar ahí. ¿Cuál es el presupuesto de un refugio? Es decir, o cómo funciona. Ustedes, o por lo menos Rafael, es una cooperativa, digamos, autogestión de trabajadores en esta dirección. Hay otras experiencias, hay experiencias vinculadas al sector propiamente privado, hay experiencias más vinculadas incluso a instituciones religiosas, por lo que sé, pero digamos, ¿cómo se sustenta esto? ¿Cuánto pone el Estado ahí? ¿Hay un reclamo, imagino que sí, de los trabajadores en el sentido de mejorar el presupuesto? ¿Qué se come, por ejemplo, en un refugio? ¿O cómo se resuelven esos problemas? ¿No? Bien, sí, nosotros somos una cooperativa que cada cierto tiempo y también, digo, cada cosa tiene su discusión y su problemática por detrás, pero cada cierto tiempo nosotros como cooperativa tenemos que licitar con el Ministerio de Desarrollo, presentar un proyecto, digo, que lo tenemos que armar como quien dice honorariamente, porque es meterle tiempo de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestro pienso, para presentar un proyecto al Estado que si respeta ciertas normativas de un pliego, nos contratan, y después a partir de ahí tenemos un presupuesto designado que se nos deposita cada cierto tiempo, y en función de eso hay como para cada rubro hay un presupuesto. Digo, esto Laura capaz que después puede aportar un poco más de su experiencia como coordinadora, pero lo que voy es que sí, nosotros recibimos ese presupuesto por el lado del Ministerio de Desarrollo. Sí existen otras organizaciones, digo, que también, más que nada, el Ministerio de Desarrollo, algunas de la Intendencia, en lo que es, capaz que por la parte religiosa, yo no conozco específicamente, pero más que nada los que nosotros conocemos son estrechamente relacionados al Ministerio de Desarrollo. Un poco lo que decía Rafael, y sí que han ido creciendo las organizaciones religiosas en los últimos años, eso sin duda, tanto en refugio nocturnos como en el resto de los dispositivos que se han ido creando. Y después, en relación al presupuesto, dejando por fuera los sueldos, digamos, hay un presupuesto mensual que maneja cada centro, pero estás como muy limitado en relación a los rubros, o sea, la mayor parte del presupuesto que tenés es para pagar la OCE, la UTE, después te arreglás con lo mínimo indispensable, digamos, productos de limpieza, higiene, y no mucho más que eso. Uh-huh. Estamos entrando a los últimos 10 minutos de este diálogo, respetando el tiempo que habíamos acordado, y aún nos quedan 4 o 5 interrogantes, por lo menos importantes para nosotros, ¿no? ¿Qué devuelve la población del refugio respecto de su experiencia? Esto variará naturalmente en relación a cada experiencia de refugio, pero en su caso, digamos, ¿no? Se establece un vínculo, digamos, ¿cómo decirlo? Ustedes trabajan en una situación que muchas veces puede estar pautada por elementos de violencia, pero al mismo tiempo vale la pena ponerle pienso, cabeza, creación a esta realidad en sentido de perspectiva, o muchas veces estamos simplemente siendo un parche a un problema más de fondo. No sé si se entiende el sentido de lo que quiero plantear. Y capaz que las dos cosas. En realidad, sí. Yo creo que ahí tendría que hacer un poco una diferencia entre cuando empecé a trabajar y ahora, porque han habido muchos cambios a nivel de la población y a nivel social en general, en donde los niveles de violencia han ido en aumento, así como va creciendo la población. Y también, en alguna medida, los niveles de demanda, ¿no? Porque en la medida que pasa el tiempo y se van brindando ciertas soluciones, hay un acostumbramiento de eso también, que después se convierte en una exigencia, en el cual para nosotros implica todo un trabajo en torno a eso. Pero bueno, sí, yo creo que vale la pena, sin duda. Uh-huh. Sí. Rafael. Sí, un poco tomando lo de Laura. Sí, creo que
dentro de las diferentes normativas cambiantes que hemos venido recibiendo todo este tiempo, que responden sí también a un tema de un acotamiento de presupuesto, es difícil después volver atrás ante esas malas acciones, ¿no? Porque también se generan situaciones, como decía Laura, de dependencia, que no están buenas, pero retomando también un poco lo otro, es que sí, digo, hemos recogido tantas experiencias durante estos años que uno, también por más que sepa que sí es un parche esto, estamos trabajando con personas que son totalmente vulneradas y que bueno, y que si somos la mano a la cual tienen para agarrar en este momento, bienvenido sea, por más que no sea una solución. Claro. Un amigo y compañero en común que desarrolla tareas con ustedes me ha planteado dos preguntas particulares, una para cada uno. Yo se las formulo y ustedes verán. Laura, ¿qué herramientas desde la psicología, desde tu formación, te parecen más interesantes o te han servido para el trabajo concreto con la población? Y Rafael, si podrías resumir cuál es tu tema de tesis, que sabemos que tiene que ver también con esta realidad. Bueno, capaz que desde lo académico, más que nada, formación en salud mental, creo que eso ha sido lo más rico y lo que más me ha servido, más teórico, digamos, pero después, sobre todo la formación de algunos docentes con una perspectiva particular de cómo hacer la tarea, cuál es el rol y una perspectiva del otro, ¿no? Más desde los derechos humanos y no tanto de nuestra función. Pero después creo que por sobre todo he aprendido de mis compañeros. Sí. Rafael, ¿estás con tu tesis o terminaste tu tesis y algo de tu experiencia seguramente, bueno, ha sido motivo también de una reflexión más en términos académicos, ¿no? Bien, sí, totalmente. Digo, a mí lo que me sucede un poco, como contaba al principio, es que yo tuve un quiebre en casi 2 años, entre el 2017 y el 2019 sin trabajar, y después de 2 años, por más que mantenía contacto con compañeros, digo, al volver en el 2019 me sorprendió mucho los cambios y las continuidades, digo, cambios en la política, y que en realidad volverme a encontrar con las mismas historias que hacía 2 años había dejado de las personas que seguían estando ahí, o personas nuevas con los mismos problemas. Y eso me abrió un poco la cabeza a pensar un poco más a grandes rasgos cómo se había desarrollado el programa durante todos estos años, un poco lo que decía de los diferentes modelos a los cuales se han acudido, se ha presentado ayuda en pienso internacional y cómo, por un tema, no sé si de voluntad política o presupuestal, se han tomado malas decisiones que han llevado también a que esta respuesta sea ese parche y nos pueda aportar un poco más independientemente del problema estructural. Sí, el propósito de este encuentro, de este diálogo, precisamente, tenía que ver con propiciar condiciones para pensar este lacerante fenómeno social desde el punto de vista de los trabajadores y en una perspectiva un poco más amplia o distinta, digamos, de lo que uno tiene habituado a escuchar, a leer o a ver, ¿no? Yo les dejo los últimos 5 minutos a cualquiera de ustedes, a los dos, para su reflexión final en torno a, sobre todo, a las perspectivas, a la solución, a cómo imaginan la construcción de una sociedad donde estas cosas no ocurran y cómo desde el punto de vista de su trabajo concreto se puede aportar a eso, o simplemente para los que quieran decir, ¿no? Antes de despedirnos. Un poco sintetizando lo que veníamos hablando y lo que comenzabas diciendo tú, Gustavo, esto es un tema estructural. Nosotros, como trabajadores de refugio, somos, como quien dice, una mínima parte, por más que llevemos un nombre en esta problemática, que es refugio nocturno para personas en situación de calle. Somos solo una parte. Creo que tiene que haber una voluntad integral a la hora de abordar esto, que era un poco también con el tema del mercado inmobiliario, las políticas de atención en salud mental, en adicciones, los privados de libertad, que en realidad si no hay como una voluntad general, nosotros en realidad vamos a seguir siendo una puerta que se abre y se cierra sola siempre.
Sí, capaz complementando esa lista que hiciste, también la falta de empleo, digamos, o las posibilidades de una bolsa de trabajo que esté adaptada, ¿no? A estas características por ahí de la situación puntual que pueden tener las personas que están en refugio y que eso esté contemplado, ¿no? Ujú. Laura Pérez, Rafael Rodríguez, sociólogo Rafael, psicóloga Laura, trabajadores ambos de los refugios donde una parte de la población de este país pasa sus noches. Para nosotros, para mí en particular, ha sido gratísimo este diálogo, creo que se aportó una perspectiva diferente, estoy seguro que quienes tengan la posibilidad de ver y compartir este video van a coincidir. Ojalá esta sea la primera de muchas instancias que nos permitan reflexionar en la perspectiva de transformación de esta realidad. Yo les doy, en nombre propio y de mis compañeros, infinitas gracias de verdad por su espacio, por su voluntad, por haber aportado a esto. Quiero agradecer a Milagros también, sin la cual esto en la asistencia técnica, digamos, que hace posible que estemos realizando esta labor. Y de verdad, gracias y sentimos nosotros mucho respeto, lo decimos sinceramente, por quien le pone pasión, cabeza y por quien pone también el conocimiento, la formación al servicio de la gente que está más jodida, ¿verdad? Bueno, gracias de verdad.